otras personas lo escucharán por primera vez, o será hoy un día más donde aprendamos algo nuevo en un pasaje en el cual ya hemos escuchado. Se está en el libro de Jeremías, Antiguo Testamento, está Salmos, Proverbios, ahí cerquitica de ellos, más adelante Jeremías, capítulo 2, y solamente leeremos el versículo 13. Solamente leeremos el versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Usted dirá, pero bueno, ¿de qué está hablando este pasaje, cierto? Pero resulta que el pueblo amado de Dios, el pueblo de Israel, decidió apartarse de Dios, decidió ir en pos del pecado, en pos de falsos dioses, en pos de todo lo que tiene que ir en contra de Dios. Y dice el versículo 13, porque dos males ha hecho, dice mi pueblo. Dice, me dejaron a mí, ese mío evidentemente es Dios, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Aquí podemos ver una cualidad de Dios, fuente de agua viva. Y dice que el pueblo de Israel, pues dejó a Dios. Y pensaba yo un poco acerca de, y se lo decía ayer a los jóvenes, un ejemplo sencillito. Si nosotros nos vamos de Calarcá a vivir a Bogotá, pues estamos que de Calarcá, estamos lejos. Pues así sencillamente el pueblo de Israel, al haberse apartado de Dios en pos del pecado, estaba lejos de Dios. Pero, ¿qué diferencia hay en esta actualidad con todos aquellos que nacen en este mundo? Nacen todos muertos espiritualmente y separados de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, alejados, excluidos de la presencia de Dios. Y por ende, desde los primeros seres humanos creados por Dios, Adán y Eva, la tendencia siempre ha ido a ir cada vez más y más en contra y lejos de Dios. Todo a causa de una naturaleza caída que nosotros hemos heredado. Adán y Eva, todos, la gran mayoría los hemos escuchado, pecaron contra Dios, violaron una orden, no comerán del fruto. Dios les ordenó allí en Génesis que no coman de un fruto y ellos fueron en contra de este mandamiento, pecaron y aquí está la raza humana caída que cada vez más va lejos y lejos de Dios. Lo interesante que dice este pasaje, el versículo 13, que este pueblo de Israel dice que cavaron para sí cisternas, y dice cisternas rotas que no retienen agua. Ellos alejados de Dios en pos del pecado, la palabra de Dios relaciona lo siguiente. Cuando habla de cisternas, cisternas es como un pozo que se cava, que se construye con el fin de que en medio de una sequía haya almacenado la necesaria agua para abastecer a cierta cantidad de personas con el fin de, pues, tener ese suministro importante. Sabemos de que el ser humano no puede vivir sin el agua y sin la comida. Y pensaba un poco de que cuánto esfuerzo haría una persona en cavar un pozo, cuánto tiempo, cuánto dinero le pudo haber costado, cuántas trasnochadas para cavar ese pozo. Bastante. Incluso, imagino cada día levantarse agotado y cansado después de haber pasado un día anterior construyendo ese pozo. Y que esta persona que construye ese pozo no se da cuenta de que cuando ya acabó la construcción, le quedó una fisura, una rotura al pozo. Almacena el agua, confiadamente cree que allí quedó la suficiente agua necesaria y días después le da por regresar,
pues a sacar el agua que almacenó y como no se dio cuenta que hay una rotura, el agua se fue. Y entonces, ¿cuán doloroso sería para esa persona? Todo su esfuerzo fue vacío, sin sentido, todo su esfuerzo se fue, se perdió. En pocas palabras, en medio del desierto y en medio de una sequía, la única esperanza que tiene, que es el agua, ya podemos decir que está destinado a morir. Pues así lo hizo el pueblo de Israel. En pos del pecado se fueron, Dios relaciona su vida de pecado con cavar una cisterna, pero una cisterna rota, vacía, sin sentido, un esfuerzo vano, un esfuerzo que para nada vale delante de Dios. Así, ¿cuántas personas hoy se encuentran separadas de Dios, viviendo una vida alejados en pos del pecado, muertos espiritualmente y que día tras día deciden ir en todo lo contrario a Dios? Se asemeja su vida como una cisterna rota. Todo su esfuerzo, a lo último, cuando muera, aparta de este mundo, no valdrá para nada un sentido. Y la palabra de Dios, en un versículo que no recuerdo, dice, ¿de qué le ganaré al mundo? De qué le servirá al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? Es interesante. Ese cavar representa un esfuerzo, ese cavar representa dedicación. Y la pregunta para ti hoy, ¿tú has venido al Señor Jesucristo hoy? ¿O estás alejado de Él? ¿No has reconocido que eres un pecador? ¿No has reconocido que el Señor Jesucristo es el único que puede darte la vida eterna? ¿Sigues haciendo esfuerzos vanos, esfuerzos vacíos? ¿Cuál es tu cisterna rota? Podemos ver varias cosas con el tema de una cisterna rota. Puede ser una vida como el pueblo de Israel, una vida en pos del pecado, deleitándose en el pecado, o puede ser una persona que se deleita o que se refugia en cosas inofensivas, como puede ser, tenemos familiares a los cuales amamos, queremos muchos, metas, sueños en los cuales nosotros nos queremos que se cumplan y hacemos todo el esfuerzo que sea para que eso se cumpla. Pero muchas personas dependen de eso. Eso es el todo de ellos. La pregunta es, el día que eso deje de ser, que eso deje de existir, que esa meta no se cumpla, que ese familiar parta de este mundo, ¿qué será de su vida? ¿En qué se va a refugiar? ¿Seguirá de pronto en el alcohol, en la droga? ¿Seguirá de pronto en otra cosa material? El Señor Jesucristo hoy desea manifestarse a usted. Y allí en Juan capítulo 4, versículo 13 al versículo 14, podemos reflejar el construir cisternas rotas como dedicar esfuerzos vanos en cosas que a lo último perecerán. Sabemos de que muchas personas sufren, sí, y su refugio puede ser la familia, el estudio, el trabajo. Pero sabemos de que todo esto también es vano y todo esto es pasajero. Y muchas personas cuando pierden ciertas familiares, su meta no se cumple, recurren principalmente la gran mayoría al suicidio porque ya su vida pierde de valor, carece de sentido. Cuando las personas se refugian en la droga, en el alcohol, en la fornicación, cada vez desean más y más y más. Y ese más y más producirá cada vez más y más daño. Eso refleja una cisterna rota, un esfuerzo que cada vez más carece de sentido, daña su vida sin propósito y sin esperanza. Juan capítulo 4, versículo 3 al 14, hablando el Señor Jesucristo acerca de una mujer que también era despreciada por la sociedad. Ella fue a sacar agua de un pozo, normal, agua física o el agua material para beber ella. El Señor Jesucristo le dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Dice el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cualquiera que bebiere de esta agua, en el versículo 13,
volverá a tener sed. Qué interesante, volverá a tener sed. La pregunta es, ¿usted ya conoció al Señor Jesucristo? Porque todo lo que usted haga, sea que se refugie en algo que realmente sea dañino para su vida, o que algo que sea simplemente inofensivo, todo eso producirá cada vez más en usted sed. Y esa sed no es una sed física, esa sed es una sed espiritual. Todos nosotros fuimos creados por Dios y para Dios. Eso quiere decir que fuera de Él, nuestra vida nunca va a carecer de sentido, siempre va a ser vacía y siempre va a ser vana. El Señor Jesucristo le promete a usted algo y me llama mucho la atención, porque es una promesa para usted el día de hoy. El Señor Jesucristo es santo, por lo cual, si el Señor Jesucristo es santo, vamos a decir con seguridad de que el Señor Jesucristo no miente, el Señor Jesucristo no está inclinado a pecar, no va a mentir. Y si el Señor Jesucristo le promete a usted algo, Él lo va a cumplir. Ahora, el Señor Jesucristo es eterno. Todo en este mundo es pasajero, pero solo Cristo es eterno. Es decir, que el Señor Jesucristo va a ser el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Yo algo que le he dicho a mi mamá, que está aquí presente, y ella muchas veces le ha dolido, pero ya después lo entendió. Todos en la vida tenemos que partir. Y a la persona que más amo, entre tantas personas en este mundo, es a mi mamá y a mis abuelos. Y yo le he dicho a ella, pues el día que usted parta de este mundo me dolerá, lloraremos, la enterraremos y nos dolerá cierto tiempo, pero la vida tiene que continuar. La vida tiene que continuar. Pienso, por ejemplo, en mis abuelos, ya tienen sus 80 años, en cualquier momento tienen que partir. Y sé que el día que partan, pues me dolerá, evidentemente, pero la vida tiene que continuar. Qué bueno que el Señor Jesucristo es eterno y en Él me puedo refugiar siempre y todos los días. Que el Señor Jesucristo es santo, que el Señor Jesucristo no tiene pecado, no tiene maldad, por lo cual nunca me va a fallar, nunca me va a mentir, nunca va a decir yo te voy a dar algo. No, no, pero mañana no te lo daré. No, ya, dejémoslo así. No, el Señor Jesucristo nunca va a pecar y eso me llena a mí de gozo y de satisfacción. Estas dos cualidades entre tantas que podemos ver del Señor Jesucristo. Y por eso el versículo 14, como veíamos en Jeremías, Dios es la fuente del agua viva y Jesucristo es Dios encarnado. Versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua y dice que salte para vida eterna. Usted está destituido de la presencia de Dios, usted está muerto en delitos y pecados y usted necesita de aquel que quiere darle agua de vida para que salte para vida eterna. Y este gozo y esa satisfacción solamente vendrá cuando venga sobre usted el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente viene sobre personas que han creído en el Señor Jesucristo. Pero hay una condición, venir a Él, ser consciente de la condición, porque muchas personas se le dice, usted es pecador. No, yo no soy tan malo. No, yo ayudo mucho a las personas. A veces voy a la iglesia, a veces de pronto oro. De pronto una que otra mentirita, pero no, yo no soy tan malo. Somos seres humanos que tendemos a medir los pecados. Pero resulta que la palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Una mentira, un asesinato es lo mismo. Ha pecado usted contra Dios. Usted es culpable delante de Dios de violar los mandamientos de Dios. No mentirás, no matarás también, dice la palabra de Dios. Así que usted tiene que ser consciente de que usted está muerto espiritualmente, está separado de Dios y que tiene que venir al Señor Jesucristo, aquel que puede satisfacerlo a usted y darle agua a beber espiritualmente con el fin de darle vida eterna. La pregunta es, ¿qué decisión va a tomar?
¿Qué decisión va a tomar usted hoy por Cristo? No tenemos la vida comprada, no sabemos el día ni la hora en que el Señor Jesucristo haya de venir o que partamos de este mundo. Y hay gozo si usted parte de este mundo, si muere en Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte las gracias por la exposición de tu palabra. Te pedimos que seas tú convenciendo de pecado a quienes hoy no han venido a Cristo. Y Padre, rogamos aún por nuestro hermano Ramón que le seas dirigiendo también en la predicación de tu palabra. Así nos quedamos delante de ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.